Bienvenidos a todos, es un gusto. Estén por acá. Bienvenida, Angie. Hola María Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poderme sumar ahora. Entonces ya estamos listos para iniciar, ubicados. Para los que no saben, el propósito de Ubicados es ayudarte a encontrar tu lugar en la misión de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de abrir una nueva serie y es una palabra muy profunda. El crecimiento y el cambio vienen a través de procesos. Entonces, es una frase en la cual vamos a estar estudiando un poquito, hablando un poquito en este tiempo. Y veíamos y podíamos leer un poco acerca de los deportistas. Y queríamos tomar este ejemplo porque un deportista o los deportistas de alto rendimiento consideran y aseguran que el entrenamiento es el inicio y el fin del proceso, de su proceso a manera deportiva, y que al final no terminan igual a como iniciaron. Entonces, vamos a ver qué tal, cómo eso se asemeja a nuestra vida, ¿no? Entonces, sí. Antes, como para que los que nos están viendo nos conozcan un poquito, entonces Angie se va a presentar, va a contar un poquito de ella y vamos a empezar con nuestras preguntas acerca de esta primera introducción, acerca de cómo estos deportistas aseguran y cómo se asemeja a nuestra vida. Sí, bueno, un gusto saludarles a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión en vivo por medio de Instagram, a aquellos amigos que pueden escuchar ya sus nombres. Gracias por estar con nosotros aquí. Esta temática me parece muy interesante, los procesos. Contándole un poquito acerca de mí, ya escucharon un poco a Mapa. Bueno, me dicen Angie, mi nombre es Ángela Pacheco, yo soy ecuatoriana. Tengo 25 años y actualmente estoy cursando mis estudios de cuarto nivel. Yo soy ingeniera química y, bueno, me gustaba escuchar bastante cómo la asocia Mapa con los deportes, porque a ella le encantan mucho los deportes. Tiene bastante experiencia en aquello. Yo la verdad es que los disfruto de alguna manera, pero no soy la mejor. Pero conozco así como que un poquito esa parte, la preparación, el esfuerzo que requiere, el tiempo que les toma, la seriedad que amerita el poder realizar un deporte. Creo que es un compromiso el que tienen que adquirir las personas que los practican. Y contándoles un poquito más acerca de mí, puedo decirles que yo, en cambio, cuando escucho la palabra procesos, los asocio bastante con mi carrera. He podido trabajar en industrias, la parte de los procesos productivos, las líneas de producción, etcétera. Y para mí los procesos son súper importantes, son como que el corazón de, en este caso, o sea, de las industrias. Tienen su compendio de etapas, cada cosa tiene su importancia, su razón de ser. Y es algo que me gusta mucho, me encanta esa parte. Y bueno, continuando con eso, bueno, no sé si te presentaste, Mapa, porque yo creo que me conecté un poquito tarde. Sí, no me presenté, bueno. Yo empecé a hablar, pero no me presenté. Bueno, mi nombre es María Paula. Hoy tengo el privilegio también de estar con Angie aquí, pero me dicen Mapa. Todos mis amigos, todos los que me conocen, me dicen Mapa. Tengo 18 años, soy de Colombia, soy misionera, y el otro año voy a empezar a estudiar Derecho. Y en este tiempo he estado metida en otros asuntos. Es como que el Señor me ha mantenido de proceso en proceso, y por eso este tema me ha parecido tan interesante, y por eso también una parte y un proceso muy importante en mi vida fue el ser deportista. Entonces, cuando yo leí acerca de esta introducción, acerca de que el deportista de alto rendimiento asegura que el entrenamiento es el inicio y el fin del proceso, yo decía, wow, Señor, es cierto. Cuando yo inicié a jugar fútbol, tal vez a hoy no es lo mismo. O bueno, hace mucho tiempo que ya no juego, tuve que salir del fútbol, pero fue un proceso que tuve que vivir. Entonces, para iniciar con este tema, muchas veces nos preguntamos como, bueno, ¿qué es un proceso, no? Así es muy importante partir de la definición.
Exacto. Entonces encontramos demasiados conceptos, algunos que nos dejan algo claro, otros que nos dejan un poquito más confundidos, pero como uno más general o uno más específico es pasos para llegar a una meta. Pasos para llegar a una meta y que en ese proceso vas a repetir muchas cosas y otras cosas van a ser removidas a partir de ese proceso, a partir de esos pasos. Algunos se van a quitar, otros se van a aumentar, pero te van a llevar a una sola meta. Entonces, creo que eso es un gran ejemplo en nuestra vida, que muchas veces estamos quitando cosas de nuestra vida, pero estamos dejando que entren otras porque necesitamos llegar a esa meta, ¿no? Entonces vamos a iniciar con unas preguntas que hicimos el domingo, perdón, y el lunes tuvimos nuestras preguntas, y nuestra primera pregunta es... Mencionar algo adicional antes de que comencemos con las preguntas. Dale. Estamos abiertos también, nos pueden dejar sus comentarios aquí. Exacto. En la transmisión pueden también incluir preguntas y esperemos que el tiempo esté a nuestro favor y que podamos contestar algunas de ellas. Así es. A los que se han ido añadiendo ahora, sean bienvenidos. Vamos a comenzar ahora con las preguntas. Vamos a iniciar con unas preguntas para que esto sea algo más dinámico, aunque está súper bueno. Entonces, si ustedes ven ahí en el live, hay como un signo de interrogación, ahí pueden escribir sus preguntas. ¡Hola, Michelle! Ella también es una de las colaboradoras que bueno tenerte aquí también. Y bueno, que puedan, como dice Angie, poner sus aportes, sus otras preguntas y también sus opiniones a estas preguntas que nosotras vamos a responder. Así ¿Listo? es. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿por qué es tan importante un proceso? ¿Y son todos los procesos dolorosos? ¿Qué crees tú, Andy? Es una pregunta, yo creo que acompañada de la persona que la escribió, bastante emociones, creo que la supo expresar en esa pregunta. Como tú decías, tú partiste con algo que yo creo que es muy importante, la definición de los procesos. Yo también encontraba una definición y es que es como que un conjunto de fases sucesivas. Son como que etapas sucesivas una tras otra que tienen un fin. Y uno de los fines que más se le asocia es la transformación de algo. Tú hablabas, por ejemplo, en el caso de los deportes, las personas entran, su estado físico no es el más adecuado, la preparación, resistencia, entre muchas cosas más, no son las más adecuadas. Pero ellos son sometidos a una serie de entrenamiento, dieta, cosas rigurosas que van preparándolos y transformándolos para conseguir ese fin en particular, que en el caso de ustedes es, pues, obviamente tener, como que dice, la mejor calidad en cuanto al área de los deportes. Okay. Y si lo llevamos, por ejemplo, al lado de lo que a mí me gusta, yo creo que aquí van a haber muchas personas que se desarrollan en muchas áreas distintas y que podrán encontrar un ejemplo que hable más fuerte a ustedes y que les ayude a entenderlo súper fuerte, pero hay un ejemplo que también a mí me gusta y que tiene que ver así también con como quien dice, con la industria. O sea, en la industria tú adquieres materia prima, materia no procesada, que va a entrar recién como que un proceso donde va adquiriendo la forma que necesita para poder cumplir con ese objetivo que tienen. En el caso de las frutas, si quieren conseguir jugos, bueno, extraen las pulpas, etcétera, etcétera, hasta que obtienen aquel fin. Y estos procesos son importantes porque ya llevándolo al ámbito del ser humano, nosotros no somos materias primas, nosotros tenemos emociones, nosotros tenemos sueños, anhelos y un compendio de cosas más que nos caracterizan. Y llevándolo a nuestro plano, o sea, los procesos son importantes porque, como pudimos ver en las series pasadas, nosotros tenemos una razón de estar aquí. Hemos sido puestos aquí en la tierra por propósitos dados por Dios. Y independiente de quién seas tú, si te encuentras en Ecuador, si te encuentras en Colombia, si te encuentras en alguna otra parte del mundo, no estás aquí por casualidad, sino que hay una razón de ser. Y en esa razón de ser, asociándolo a los ejemplos que ya di, nosotros llegamos y necesitamos, pues ahí nos están saludando Marco. Hola Marco, ¿qué tal? Hola Marco. Llegamos aquí al mundo, pero hay muchas cosas que necesitan ser formadas. Y una de las cosas más importantes es nuestro carácter, la forma en la que vemos la vida, la forma en la que pensamos, la forma en la que actuamos,
todas estas cosas nos van preparando para un fin que es mucho mejor. Y ese fin de ley, que una de las cosas más sabias que podemos hacer es ligarlo con Dios, entender de que hay propósitos, cuáles son esos propósitos a los cuales Él nos ha llamado, para qué nos está llamando, hay alguna labor específica, hay cosas en nosotros que Él quiere pulir, yo creo que sí. Y esas respuestas que seguramente todos nos hemos hecho en algún momento, creo que las podemos encontrar en la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando conversamos contigo, Mapa, tú mencionaste un ejemplo. ¿Recuerdas el caso del alfarero? Sí, el caso del alfarero, donde muchas veces vamos a ser rotos y muchas veces sí van a haber obstáculos en los procesos, y a veces pensamos que en el proceso todo va a ser como lindo, sí, como que todo va a ser lineal, pero la verdad es que en el proceso vamos a tener diferentes subes y bajas, pero la intención es que en ese tal vez el momentico donde dolió porque tuviste que salir de tu zona de confort o porque te llegó un nuevo reto, se trata de que disfrutes ese, o sea, no es como un dolor que te va a causar daño, sino que es un dolor que te va a ayudar a crecer y a tener un resultado bueno al final. Claro, a veces depende de si tú tienes tu meta fija, ¿no? Porque yo creo que cuando tenemos eso fijo, siento que el dolor en un proceso siempre lo vamos a ver como algo que nos va a causar realmente daño. Sí, entonces necesitamos tener nuestra meta fija y que aunque venga tal vez cosas que nos hagan tener tristeza o a veces cosas así que nos bajen el ánimo, sigamos, nos levantemos y sigamos. Entonces yo creo que el proceso trae muchas veces dolor, sí, pero no es del dolor que te va a causar daño, sino que son ese dolor, no sé, que te lleva más, que te hace crecer en otras áreas, que saca lo mejor de ti. Es como la poda, creería yo. Sí, es como la poda, que quita lo que no sirve y deja que crezca el nuevo fruto bien, ¿no? Entonces, ¿qué tal si leemos esta opinión de Michelle? Dice ella: los procesos no son precisamente caminos pavimentados, a veces son caminos de obstáculos, pero lo importante es tener claro la meta. Completamente lo que estamos diciendo, y estamos en la misma sintonía. Creo que, literal, no va a ser siempre el camino plano, no va a ser esto, sino que siempre van a haber, el proceso va a estar lleno de obstáculos. Así es. Hay otra pregunta, como para continuar también con nuestro público en lo que nos ha dicho. Mapa, ¿tú cuál crees que es la actitud o qué actitud tienes cuando llega un obstáculo o prueba durante el proceso? Porque... Bueno, y qué complicado. No, bueno, a manera personal creo que he aprendido a que mi actitud tiene un punto muy, muy importante cuando estoy pasando un proceso. O sea, en mi vida, literal. O sea, mi vida es un proceso, ¿no? Como que tengamos eso claro, de que nuestra vida es un proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la actitud que he aprendido a tener es de agradecimiento, ¿sí? Es una actitud donde si llega el obstáculo, mi actitud es, bueno, ese obstáculo, voy a aprender de ese obstáculo, de esa dificultad, tal vez, me levanto, aprendo de esto, no hago lo que tal vez hice en ese momento que no tenía que hacer y mejoro. Y sigo caminando y agradezco porque esa poda, porque creo que para mí lo he visto como una poda. Siento que ese obstáculo para mí es una poda. Entonces creo y siento que esa actitud que debo tener es de agradecimiento porque llegó, porque va a sacar lo mejor de mí, ¿sí? Y creo que eso lo he visto desde que dejé el fútbol por una lesión. Creo que el ejemplo es claro. Tuve una actitud incorrecta al recibir ese proceso al momento en que me lesioné. Yo tenía una lesión de rodilla, me lesioné la rodilla de mis ligamentos. Creo que estaba en mi mejor momento deportivo, se podría decir. Wow. Pero resulta que eso no era suficiente. Y siento que mi lesión, si la hubiese tomado en una mejor actitud, hubiese sacado algo mejor en mí. Pero creo que después de esa lesión, mi actitud o mi motivación de jugar fútbol o de seguir duró muchos años menguados, hasta que nuevamente entendí que necesitaba disfrutar ese proceso de lesión
y ver a Dios en ese momento. Entonces creo que eso es algo muy importante, que si no vemos a Dios en nuestros procesos, creo que cuando venga el dolor va a ser, o el obstáculo, o la poda va a ser algo muy complicado. No vamos a poder aprender de ello porque siempre vamos a volver a ese error. Sí, queremos regresar y no queremos avanzar. Entonces yo creo que la actitud que he aprendido a tener y que espero y deseo que muchas personas puedan tener es de agradecimiento y de aprendizaje. Y que esa actitud ante un proceso, cuando llega un obstáculo, sea de aprender y que después eso pueda enseñarle a otro. Porque mis cicatrices o lo que pasó le va a dar esperanza a otro. Entonces eso es lo que yo pienso acerca de la actitud que debo tener y que debo seguir. Súper interesante lo que mencionas, Mapa, y bueno, ligado a tu experiencia personal, ¿no? Lo que te aconteció mientras entrenabas, tu lesión, cómo en el proceso tuviste que aprenderlo. Y como tú decías, o sea, de ley que no fue sencillo, probablemente te costó lágrimas, frustración, como que etapas que tuviste que enfrentar y vivirlas y aprender en medio de ellas. Yo creo que hay ocasiones en las que nuestra actitud ya desde el comienzo va acompañada como que de, no sé, como una especie de sentimiento de derrota, una especie de sentimiento de frustración, una especie de, como algunas personas lo llaman, ¿no? Atribuírselo a la suerte, son personas de mala suerte, otras personas lo consideran como karma, y así sin número de cosas, ¿no? ¿Sí? Y sabes que me estaba acordando aquí que es como cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, cuando Jesús entra en nuestro corazón, cuando entendemos cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro destino en este mundo, siento que no van a haber suertes en nuestra vida, sino van a haber propósitos, ¿sí? Entonces, claro, cuando tenemos ese proceso en camino a ese propósito grande, ¿sí? Que el Señor ha tenido en nuestras vidas, creo que va a ser diferente. Y dejamos de tener suertes a tener propósitos. Entonces, eso es algo súper importante que ahorita pensaba. ¿Y qué tal si leemos qué tal si leemos ese comentario de Franco? Sí, Franco nos dice: confianza, dependencia, gratitud, gozo, humildad, ser enseñable y manso ante Dios, las situaciones y los demás. José Daniel también nos manda un aplauso, dice. Y sí, o sea, lo que menciona Franco es muy crucial, creo yo, la actitud, el ser enseñables. Muchas veces nos cerramos, nos tapamos los ojos, y como siento que uno de nuestros problemas grandes es que somos muy visibles, o sea, queremos vivir mucho por vista, nos tapamos los ojos y nos cerramos a los procesos, y eso hace que de algún modo a veces tengan que durar más de lo que deberían durar si es que tuviéramos esa actitud que menciona Franco, o sea, el ser enseñables, el ser humildes, el ser mansos, el mantener esa confianza y dependencia y gratitud, una gratitud que sea sincera, que sea genuina. Y como tú lo mencionas, o sea, cambiamos de la suerte a estar aquí por propósitos. Creo que es muy importante el tener esta mentalidad diferente a la que quizá muchas veces escuchamos afuera o nos han mencionado en muchas ocasiones, que todo se resume a la suerte. Yo creo, así como tú, que las cosas se dan por propósitos, las etapas que atravesamos se dan por propósitos. ¿Hay otra pregunta? Uy, sí, yo tengo una pregunta, y es una pregunta súper profunda y creo que vamos a contestarla, yo creo que entre las dos. Entonces, quiero preguntarte a ti, Angie, ¿estarías dispuesta a permanecer al lado de una persona que está siendo procesada por Dios? Wow. Es una pregunta bastante interesante. Y las personas que se han ido añadiendo, como lo mencionamos al inicio, pueden dejar sus comentarios y pueden dejar también preguntas, que si contamos con tiempo al final estaremos respondiéndolas. Contestando la pregunta que hiciste, si estaríamos dispuestos a permanecer al lado de una persona que está siendo procesada por Dios, yo creo que debemos entender que estamos siendo procesados constantemente. Todos nos encontramos en alguna etapa de nuestro proceso. Quizá para algunos ahora los procesos que están atravesando son un poco más como que llevables, sencillos. Para otros los procesos que actualmente están atravesando son un poco más duros.
hay personas que, llevándole el contexto, por ejemplo, de lo que estamos viviendo, la pandemia, hay personas que han perdido más de un solo familiar, y solo con perder un familiar, ¿no? En este tiempo es una situación que amerita realmente el socorro de Dios, la ayuda de Dios, el poder cambiar de pronto ese dolor por esperanza. Hay procesos difíciles, personas que están embarazadas y vienen las complicaciones, dolores, etcétera, y hay otros procesos de algún modo que nosotros podemos considerar más sencillos, pero no estamos en los zapatos de las otras personas. Entonces, partiendo de aquello, entendiendo que todos estamos atravesando procesos, yo creo que sería muy oportuno, y de hecho nos va a permitir tener como una especie de empatía, una especie de solidaridad, nos va a cambiar bastante la forma en la que vemos las cosas, y vamos a salir, creo yo, del centro, porque a veces nos ponemos en el centro del lugar, nos ponemos como que lo más importante y lo único que quizá importa en ese momento son mis procesos y me olvido de los demás. Entonces, la realidad es que estamos de algún modo caminando con personas que están en otros procesos, pero ¿cómo es ese caminar? ¿Podemos caminar distantes? ¿Podemos caminar un poco cerca? ¿O podemos caminar de la mano con esa persona? Podemos ya ser un poco más intencionales en cuanto al proceso que está viviendo la persona, pero eso va a meritar definitivamente que haya una conexión, una comunicación, que haya un vínculo más fuerte, como por ejemplo la amistad. Y yo creo que todos queremos amigos, pero también deberíamos considerar cuán amigos estamos siendo. Cierto. Y eso, o sea, yo creo que estoy caminando de algún modo con otras personas en sus procesos, pero me pasa que a veces me olvido que ellos también están atravesando procesos. Y creo que a todos los que nos están escuchando, de algún modo se pueden identificar. A veces nuestros procesos pueden ser como que procesos en los que tenemos victorias, ¿no? Momentos así de constante celebración, y nos olvidamos que quizás las otras personas están necesitando de alguien que les ayuden en sus procesos. ¿Sabes qué dices? Algo tan importante que yo estaba acordándome acerca de que, bueno, mi mejor amiga, con la que creo el Señor fue muy bueno y fue mi vida hace un año, las dos tuvimos que pasar por diferentes procesos, ¿sí? Y creo que cuando dices, estarías dispuesta a permanecer al lado de una persona que está siendo procesada por Dios, y cuando tú hablaste de amistad, de una se me vino ella. ¿Por qué? Porque las dos veníamos de distintos entornos, de diferentes procesos. Estamos viviendo un proceso de sanidad diferente cuando llegamos a hacer nuestra escuela de misiones. Y siento que cuando esos dos procesos se unieron en el tiempo del Señor, nos pudimos y nos sabemos edificar, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros tenemos la capacidad de edificar, pero también de destruir. Entonces, creo que un comentario aquí que dice Michelle, y que también de una me trajo esa historia, fue: siempre vamos a recordar los que estuvieron con nosotros durante las pruebas. Podemos también ser esa compañía para otros. Y entonces, creo yo que es algo muy, muy importante. Uy, volviste, se me trabó así un momentico, pero bueno, qué bueno. Seguimos, entonces creo que este ejemplo de las amistades son muy buenas porque necesitamos rodearnos de personas que podamos edificar, pero que también nos edifiquen a nosotros. Y que se viene esta parte donde habla de que el verdadero amigo es amigo en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, ¿no? Que actúa como un hermano, ¿no? Entonces, ¿por qué no leemos también estas opiniones que han venido a lo último? Genial que puedan comentar. Esta es la idea de tener estos tiempos, de que podamos conversar y podamos sacar una opinión. Entonces, dice Cris Mayorga: los procesos te ayudan a clarificar el propósito de Dios en tu vida. Por esto no dejan de ser. Completamente, estoy de acuerdo. Yes. ¿Qué tal si lees el de Andrés?
Saludos, Andresito, gracias por conectarte, amigo. Creo que es necesario acompañar a alguien a través de los procesos. Para eso Dios nos puso como iglesia y como hermanos en Cristo. Y el de Michelle ya lo leíste, ¿cierto? Sí. ¿Y qué tal este de Andrés? Dice, amén, de esto se trata la verdadera amistad basada en el amor de Dios. Creo que es un ejemplo que muchos de nosotros hemos vivido. Y, Así es. y qué bonito fue, porque esto no lo tenía como dentro de mis ideas para responder preguntas, pero es chévere porque a manera personal también tuve que vivir bastantes procesos con amistades que no me edificaban y que sí me causaron daño. Entonces, es como darles esperanza, es darle esperanza a aquellas personas que sienten que tal vez en algún momento no tienen a alguien que los pueda apoyar en estos procesos de dificultad y decirles que no están solos, que no están solos y que realmente el Señor está allí. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros encontramos personas que nos rodean y nos llevan a Él, wow, es algo espectacular y lo digo por experiencia propia, es muy bueno. Y aunque tuve que sanar diferentes procesos, esos procesos me enseñaron muchas cosas, sí. Y me enseñaron a que esa actitud que tomé fue bueno. En ese momento no era la actitud que dije que tengo últimamente, no, era como, no, pero ¿por qué me pasa a mí? Yo no tengo amigos, sí. Pero hoy digo, bueno, pasó, pero hoy digo, tengo amistades que me edifican y que me llevan. Entonces es muy bueno ver cómo todos estamos siendo procesados y cómo necesitamos apoyar al otro y también ser apoyados. Sí. Entonces, me gustaría como para terminar la pregunta, porque mientras mencionabas y leías los comentarios, mencionabas lo de tu amistad y leías los comentarios, recordaba un versículo que yo creo que es muy importante traer aquí al conversatorio, que se encuentra en Santiago 5, del 19 al 20, y dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Wow, cuán importante es la amistad, cuán importante es que entendamos nuestros roles y nuestros propósitos, que a través de los procesos, como decía Cristian, comienzan a ser clarificados. Entender por qué estamos aquí nos va a ayudar a ser un poco más certeros en medio de las cosas que hacemos. Y eso ahí es lo que quisiera mencionar para ya continuar a la siguiente pregunta. Sí, creo que es algo muy importante y creo que por eso también estamos llamados a hacer luz en las tinieblas, ¿no? Porque creo que nosotros necesitamos edificar a esas personas que hoy necesitan un apoyo, que necesitan hoy esa palabra de ánimo, que necesitan una amistad que te lleve a algo seguro. Y creo que qué bonito es que podamos entender que ese propósito y que dentro de todo lo que hacemos diariamente debe estar el poder hablar de su amor, de su compañía y de cómo Él no nos deja solos en este tipo de procesos, en cada uno, en proceso de trabajo, de estudio, de todo. Y es como ver esta puerta que estamos hoy abriendo este tema porque se viene algo súper genial en nuestros conversatorios. Creo que es un tema que es muy profundo y como dijo Michelle, este tema me emociona demasiado. Entonces, creo que solo es una pequeña parte la que hemos podido hablar en este ratico. Así es. Creo que solo una pequeña parte. Creo que vienen muchas cosas más. Pero que eso nos lleve a que, bueno, a preguntarnos, ¿estoy siendo parte del proceso de alguien? Pero al momento de estar en ese proceso de alguien, ¿estoy edificando a esa persona? Y también en mis procesos estoy involucrando a personas que me edifiquen a mí. Así es. Entonces, creo que es muy importante que entendamos este aspecto. Y bueno. Sí. Yo quisiera mencionar algo antes de ir a la parte ya final de esta transmisión. Yo les quisiera pedir a las personas, si es que no han seguido todavía la página, que puedan seguirnos en Instagram. La página, si no me equivoco, es Bethesda TC. Training Center. Sí. Ajá, no, Bethesda Training Center. Training Center, es. Entonces en Facebook está como TC. También nos pueden buscar en Facebook. Hay una excelente noticia, aunque el tiempo ahorita es bastante corto. Este tema se va a desglosar
por varias semanas van a haber algunos conversatorios que lo van a profundizar aún más y queremos invitarles a que no se los pierdan. Son muy buenos y yo puedo dar testimonio de que han llegado de manera muy oportuna. Seguramente tú te encuentras necesitando claridad con respecto a lo que estás viviendo ahora, lo que estás atravesando, y qué mejor que poder escuchar a otras personas a quienes Dios les ha dado esa claridad y que seguramente van a llegar con un consejo oportuno. Ahora sí. Exacto. ¿Y por qué no recordamos ese propósito que tiene Ubicados? ¿Sí? Exacto. Esa pasión de ayudarnos a encontrar nuestro lugar en la misión de Dios. ¿Sí? Así. Que muchas de las personas que hoy están viendo este live, que ven los conversatorios por Facebook, el propósito es que realmente encontremos ese lugar en la misión de Dios. Entonces creo que cada uno de estos conversatorios en la serie pasada y en la que inicia nos ha llevado a más con el Señor, ¿no? Y bueno, ¿por qué no leemos este comentario de Chris que dice, la amistad de Jonathan y David fue genial. Ambos se acompañaron en su proceso. Uy, es de mis historias favoritas, literal. Es tremendo porque ahí entran muchas cosas en tus procesos, la lealtad, o sea, es que en tu proceso vas a encontrar tantas cosas. Creo que cuando decía Franco, que decía de ser, porque nos subimos un poquito, a ver si lo encuentro, estaba sobre ser enseñable, todo este tipo de cosas, te pueden conseguir cosas como lealtad, amor, gozo, paz. O sea, es tremendo lo que podemos ver a través de un proceso, ¿no? Sí. Y bueno, hoy esta pregunta somos 14 personas porque no tienen que responderla si nos quieren compartir, qué genial sería. Sí. Dice, ¿en qué etapa de tu proceso te encuentras? ¿Y cómo puedes identificar en la etapa que vas? Qué profunda pregunta, la verdad. O sea, creo que todas las preguntas nos han llevado a algo y una cosa tras otra. Y esto es lo que hace, hablar de procesos. Esto es lo que hace desglosar esa palabra tan profunda que a veces la dejamos muy al aire. Entonces, ¿qué dicen las personas? ¿Cómo pueden identificar la etapa del proceso en el que se encuentran? ¿Y en qué proceso nos encontramos? ¿En qué etapa del proceso nos encontramos? Así es. Hay tantos procesos que atravesamos que es yo creo que humanamente difícil poder llegar a ese nivel de entendimiento. Al inicio quizá solo podamos experimentar emociones fuertes, ¿no? Que nos dan como que indicios de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atravesando, pero creo que es un proceso que debe ser acompañado de la sabiduría de Dios, de su guía, para poder entender los procesos, porque ¿cómo podríamos llegar a entender en qué etapa nos encontramos? ¿Cómo identificarlos? Creo que yo recuerdo que tenía un amigo que siempre decía que estaba constantemente aprendiendo. Y yo me sumo a lo que él dice, o sea, creo que estamos en una etapa de aprendizaje, una etapa en la que estamos siendo pulidos, una etapa en la que estamos pasando por un proceso de transformación. Se están usando Dios está usando muchas herramientas para aquello. Y yo creo que el fin es que podamos cada vez parecernos más a Jesucristo. Tenemos una buena noticia porque podemos conocerle a Él a través de su palabra, a través de una amistad con Él, a través de una relación con Él, podemos conocerle. Yo creo que Él es ese estándar más alto, el estándar perfecto, o sea, ¿qué tanto me estoy pareciendo a Él en cuanto a la forma en la que pienso, en cuanto a la forma en la que actúo? Estoy imitando su ejemplo. Él también tuvo amigos, él también tuvo familia, él también tuvo trabajo, él también tuvo un ministerio en el cual servir. Y yo creo que una de las cosas que podemos hacer es irnos evaluando en base a ese estándar. O sea, eso va a ser como quien dice mi fin. ¿Qué tanto hay de Jesús en mí? Y cómo esto aquí se expresa en las distintas áreas de mi vida. Y cómo entonces, cómo podemos, es que literal,
el Señor traía, por ejemplo, el hecho de que cuando nosotros nos recibimos en nuestro corazón ya no se trata de mí, sino se trata de Él, ¿no? Así es. Entonces, es algo impresionante, como que quería añadir, pero también quería leer esta opinión acerca de nuestra pregunta y dice, creo que cada proceso que experimentemos debería ser con la voluntad de Dios. Y yo iba a decir algo parecido que en el último conversatorio en el que pude estar, traía mucho a mi corazón y es que cuando caminamos en el centro de la voluntad de Dios, cada uno de los pasos que vamos a dar no van a ser pasos al vacío, sino que van a ser pasos seguros, porque si el Padre lo da, nosotros lo damos, así como Jesús lo hacía y lo dice en Juan, ¿no? Entonces, esto me parece muy bueno. Creo que cada proceso que experimentamos debería ser con la voluntad de Dios. Así es. Y es como eso, cuando fijamos nuestra meta en que van a haber cosas, pero que tal vez necesitamos hacer como Pablo, que las desechó, las tomó como basura, teniendo en cuenta a qué punto quería llegar, es cuando sabemos definitivamente qué actitud debemos tener ante los procesos. Y nos viene una pregunta de Juan Pablo acerca de algo personal. Dice... bueno, primero leamos el comentario de Andrés y hacemos la pregunta de Juan Pablo. Entonces, el comentario dice, creo que cuando estamos en medio del proceso, se nos es difícil reconocer en qué etapa estamos, pero creo que lo primero es reconocer que no podemos solos con el proceso y necesitamos ayuda completamente. Eso nos ayuda a buscar más al Señor y pedir consejo. Creo que cuando pedimos consejo, nuestros amigos, pastores o mentores nos ayudarán totalmente. Y dice, alegrémonos en los procesos porque estos vienen con un propósito redentor para moldearnos y perfeccionarnos. Y yo voy a decir que el Señor promete perfeccionarnos hasta que Él vuelva, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Él también se perfecciona en nuestras debilidades, o sea, cuando estamos en la prueba, ¿no? Algo que decía importante, ¿cómo puedo yo, en qué etapa siento que voy? Yo creo que voy en una etapa de día a día, creo que no puedo decirte, no, voy en la etapa de que ya casi llego, no puedo decirte eso, no, porque inicia un proceso e inicia otro. Entonces yo creo que identifico qué debo mejorar y qué debo empezar a hacer. Entonces, ¿por qué no leemos la pregunta de Juan Pablo? Ahora sí. Algo personal. Dios muestra a través de su palabra y oración el porqué del proceso y a dónde me llevará. Algo que yo entendí antes de que, bueno, si quieres primero habla Angie, yo organizo aquí mis palabras como para no enredarme mucho. Dale, quería añadir algo antes del comentario de Juan Pablo, pero un segundo, déjame ver algo porque no lo escuché. ¿Por qué? El porqué del proceso y a dónde me llevará. Dios muestra a través de su palabra. Yo creo que sí, pero antes de responder esa pregunta, una de las cosas en las que pensaba que justo el día de hoy estábamos conversando con otros amigos era que hay muchas veces en las que en esos procesos se levantan tormentas y el panorama se vuelve muy oscuro, muy difícil, no hay una aparente esperanza, pero todo se puede decir que entra en calma cuando Jesús está en la barca. Y pensábamos un poco acerca de esta historia en la que Pedro estaba muy cansado por la hora y ven a Jesús aparecer caminando sobre el agua y de repente él va y le hace una propuesta, o sea, si realmente es él, que entonces él camine sobre el agua. Y una de las cosas que me generaba este conflicto era pensar en que Jesús le dice ven, Jesús sabía lo que iba a pasar, Pedro comienza a caminar, pero deja de estar enfocado en la meta, deja de estar enfocado en el objetivo y comienza a hundirse. Y había algo que nunca me había puesto a pensar, que conversando con mis compañeros, o sea, salió a la luz, y es que Pedro se hunde y comienza a pedir al Señor que le socorra, y nos podemos identificar mucho con Pedro. Vemos a Jesús, su respuesta, le dijo que le faltó fe, pero no lo dejó hundido. Y una de las cosas en las que pensábamos, dejando volar un poco nuestra imaginación, fue cómo regresó Pedro. ¿Habrá regresado Pedro nadando? ¿Cómo regresó a la barca? Y podíamos entender de que Jesús lo llevó
Jesús lo llevó, fue con él, y no lo llevó así como que, bueno, nadarás hasta la barca como que como castigo por tu falta de fe, no. O sea, inclusive si llegamos a estar en una instancia en nuestro proceso en el cual no hay nadie más, alguna otra persona, algún amigo, alguien cercano, quisiera que pudiéramos tener siempre presente que Jesús está allí. Él nunca nos va a faltar, Él nunca nos va a como quien dice, a estar ausente en nuestros procesos, sino que podemos enfocar nuestra mirada y darnos cuenta que Él está allí. Eso es algo que quería mencionar. ¿Sabes qué? Respecto a la pregunta de Juan Pablo, ¿sabes qué pensaba y qué he aprendido? Que el Señor no te va a dar el por qué, te va a dar el para qué de ese proceso, a través de su palabra, a través de la oración. Y creo que fue tremendo porque yo también decía, pero ¿por qué? Y buscamos muchos porqués, pero no encontramos el para qué. No encontramos para qué está pasando eso. Y yo creo que hay muchos ejemplos en la palabra de cómo fueron procesados muchas personas, cómo fue procesado Pablo, cómo fue procesado Job, porque fue quitado de todo, le quitaron, o sea, quedó sin nada realmente, ¿no? Y él seguía. Y muchas más personas en la palabra que podemos ver que fueron procesados. Todos las personas que aparecen en la palabra fueron procesados. Y yo quiero, como contestando a la pregunta de Juan Pablo, Dios muestra a través de su palabra y la oración el para qué del proceso y a dónde me llevará. El por qué no. Yo digo y pienso y creo en que Dios muestra a través de su palabra y oración el para qué del proceso y a dónde me llevará. Y creo que tenemos claro que en Hebreos habla de que debemos poner nuestros ojos en el Señor, que es el autor y consumador de la fe, y a esa carrera corremos. Por eso iniciamos con los deportistas de alto rendimiento, porque ellos dicen, yo considero que mi entrenamiento me lleva del inicio al final a un crecimiento tremendo, a un aprendizaje tremendo, pero mediante la prueba, pero van a venir momentos de lesiones, van a venir momentos donde no van a poder hacer mucho, pero van a tener que aprender. Entonces, respondiendo a la pregunta de Juan Pablo, digo que Dios muestra a través de su palabra y su oración el para qué del proceso y a dónde me llevará. Y ese es el resultado final de que seremos perfeccionados todos los días de nuestra vida. Y tenemos muchos comentarios y se nos está acabando el tiempo. ¿Qué tal si los leemos rápidamente? Sí. Entonces, leamos el de Michelle. Romanos 8:28 nos dice que Dios, ¿qué tal si yo leo el primero y tú lees el siguiente y así leemos más rápido, ¿vale? Nos dice que Dios hace que todo obre para el bien de quienes lo aman y son llamados conforme a su propósito, pero ese bien es realmente llegar a parecernos más a Jesús con cada prueba. Creo que esto que está diciendo Michelle responde también la pregunta de Juan Pablo. Y dice más adelante que no la pregunta, pero eso es un spoiler. Vamos al siguiente comentario. Tere dice, nos manda salud, y Andrés Fernández dice, además ahorita que me pongo a pensar, cada proceso tiene etapas diferentes. Así es. Total, es como el oro. Aunque no tenemos tiempo de hablar, el oro tiene un proceso tremendo. Y es un ejemplo muy, muy adecuado, que hay diferentes etapas, no es solo una. Entonces, ¿qué tal si leemos lo de Juan Pablo? ¿Qué tal? No es pregunta, es respuesta. Digo, que yo puedo identificar mi proceso por mi entorno, la oración y la palabra que Dios me da en medio de la prueba. Él, en lo personal, me da a entender el por qué. Yo pienso que el Señor nos da el para qué. Y que el Señor no nos va a dar el panorama completo, sino que el Señor nos va a dar el panorama paso a paso. Por eso habla también en Mateo de que cada día trae su propio afán, ¿no? De que no hay por qué afanarnos, ¿no? Entonces, yo creo y yo pienso que el Señor, que puedo identificar mi proceso puedo identificar, estoy en un proceso emocional, estoy en un proceso espiritual, estudiantil, diferentes cosas, y que la palabra y que el Señor te va a dar es esa palabra que te va a animar, esa palabra rema, ¿sí? Entonces yo creo que es para qué, porque si te diera el por qué, entonces seguirías preguntando la razón, pero no vas a avanzar, sino que vas a seguir en por qué pasó eso, más no para qué, y prosigo, ¿sí me entiendes? Entonces eso era como lo que
decir un poquito, ¿qué más nos dicen por aquí? Hay otro Jesús siempre estará comentario. sin duda alguna. Amén, es verdad. A mí me pasó en un proceso que pasé a principios del año. Dios me enseñó el propósito de ese proceso. Amén. Y cuando vi ese propósito, aprendí a amar ese proceso. Totalmente, amemos nuestros procesos. Así es. Los procesos no son eternos, pero sí son necesarios. Muy bien. Muy bien. Amén. Los Así. problemas son para medir nuestra fidelidad ante Dios. Así es. Yo quisiera citar a alguien que nos está viendo aquí, José Luis. Él me suele recordar que Dios no nos da un mapa, sino que Él se presenta como esa brújula para que dependamos constantemente de Él. Y como conclusión y como para que nos llevemos en nuestro corazón, no temamos al proceso, no temamos a los procesos porque los procesos son inevitables. Así es. Pero son necesarios y son imprescindibles, ¿sí? Entonces, amemos nuestros procesos, vivámoslos con gozo, agradezcamos por nuestros procesos. Gracias por acompañarnos en este proyecto que amamos, que se llama Ubicados. Adiós.